¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que sabes sobre María Magdalena fue fabricado? Que la imagen de la prostituta arrepentida llorando a los pies de Jesús no fue más que una construcción política, una máscara diseñada para domesticar la memoria de una mujer que fue mucho más peligrosa de lo que nos contaron. Durante siglos, Roma nos enseñó a verla como símbolo de pecado y arrepentimiento, pero la verdad que se ocultó es mucho más incendiaria. María no fue una espectadora secundaria, fue una discípula central, una testigo incómoda, una voz que la Iglesia prefirió callar. Imagina por un momento que bajo los frescos del Renacimiento y las homilías del Vaticano yace otra historia, una enterrada en manuscritos prohibidos y en tradiciones que nunca pasaron por Roma. Una historia que sobrevive en el corazón de África, en los monasterios de Etiopía, donde su nombre no se pronuncia con vergüenza, sino con reverencia. Allí no es la pecadora redimida, es la maestra, la visionaria, la santa. ¿Y si el cristianismo que heredaste fue editado a propósito? ¿Qué secretos se esconden en los evangelios prohibidos y en las memorias africanas que la historia oficial se empeñó en borrar? ¿Qué pasaría si lo que llamamos cristianismo oficial no fuera más que una versión editada, una narración cuidadosamente pulida por manos romanas que escogieron qué recordar y qué condenar al fuego? Para comprenderlo, debemos regresar a los primeros siglos, cuando la fe en Jesús era todavía un río abierto, con muchos cauces, con corrientes que a menudo chocaban entre sí. Allí, en esa diversidad, encontramos la clave de por qué María Magdalena fue reducida a un arquetipo de pecado y por qué otras tradiciones, lejos de Roma, preservaron una memoria completamente distinta. Los primeros discípulos no tenían un solo evangelio, sino decenas. En las comunidades de Egipto circulaban los evangelios gnósticos. En Siria florecían himnos que hablaban de la sabiduría eterna como figura femenina. En Asia Menor se leían cartas que hoy consideraríamos apócrifas. Era un cristianismo plural, lleno de visiones, de místicos, de profetas improvisados que aseguraban haber recibido revelaciones del resucitado. Y en ese escenario convulso, la voz de María Magdalena brillaba. No era la prostituta arrepentida que siglos después la Iglesia inventaría. Era testigo, era maestra, era quien permaneció cuando los demás huyeron. El Nuevo Testamento mismo lo admite. En el Evangelio de Juan, María es la primera en encontrar la tumba vacía, la primera en ver al Cristo resucitado y la primera en recibir el mandato: ve y dile a mis hermanos. En un mundo que despreciaba el testimonio femenino, este gesto era revolucionario. Significaba que el resucitado confiaba en una mujer para anunciar lo imposible. Y sin embargo, esa misma escena fue reescrita por siglos de prédicas para convertirla en otra cosa, el símbolo de la debilidad que solo el perdón masculino podía rescatar. El golpe maestro vino en el año 591, cuando el Papa Gregorio I predicó en Roma una homilía aparentemente inocente. En ella unió tres figuras diferentes: la mujer pecadora que unge a Jesús, María de Betania y María Magdalena. Tres mujeres distintas se fundieron en una sola. A partir de entonces, la Magdalena quedó marcada para siempre como prostituta, como penitente, como ejemplo de pecado sexual redimido. Fue una construcción política perfecta, convertirla en un espejo de la culpa femenina y en un instrumento para reforzar la superioridad espiritual masculina. Durante más de 1400 años, esa imagen, no hay una sola línea que sostenga esa acusación. Lo que sí encontramos es una mujer liberada de 7 demonios, acompañante constante de Jesús, presente en la crucifixión cuando muchos varones huyeron, testigo directo de la resurrección. Lo que se borró fue su rol como discípula y líder.
Y esa amputación de la memoria no fue un accidente, fue una estrategia. En una iglesia que se estaba volviendo cada vez más jerárquica y patriarcal, no había espacio para que una mujer reclamara autoridad espiritual. Mientras Roma imponía esta narrativa, en otros rincones del cristianismo sobrevivían memorias distintas. En Egipto, en Siria, en Etiopía, circulaban textos que exaltaban a María como visionaria, como teóloga, como depositaria de revelaciones secretas. Uno de ellos, descubierto en 1896 en un códice copto en el Cairo, es el Evangelio de María. Apenas unas páginas, pero lo suficiente para encender un incendio teológico. Allí, tras la resurrección, los discípulos están confundidos, incapaces de comprender lo sucedido. María toma la palabra, los calma, les transmite visiones y enseñanzas secretas que recibió directamente de Cristo. Habla del alma, de la ilusión del pecado, del camino de la liberación interior. La escena más perturbadora ocurre cuando Pedro la desafía. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Y debemos escucharla a ella? La hostilidad es evidente. La autoridad masculina se siente amenazada, pero otro discípulo, Leví, responde con una frase que resuena a través de los siglos. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese breve diálogo revela lo que estaba en juego. La lucha por el derecho de María a enseñar, a ser reconocida como igual, a tener voz en la comunidad. Y es precisamente por eso que el texto fue silenciado. Era demasiado peligroso para una iglesia que ya había decidido callar a las mujeres. Mientras en Occidente el Evangelio de María era quemado o escondido, en Etiopía la memoria siguió otro camino. Allí el cristianismo había echado raíces muy pronto, en el siglo IV, sin pasar por los filtros de Roma. En los monasterios de Axum y La Libela se copiaban manuscritos en ge'ez, la lengua sagrada, que preservaban historias que en Europa eran censuradas. El Sinaxario etíope, el libro de los santos y mártires, recuerda a María no como penitente, sino como evangelista. Relata que después de la ascensión de Cristo viajó al sur, predicó en África, realizó milagros, fundó comunidades cristianas. Los íconos etíopes la muestran en pie, con túnicas doradas, sosteniendo un pergamino o una cruz. No está llorando en la penumbra, está enseñando en plena luz. En algunas imágenes aparece incluso al lado de Pedro, en posición de honor. En himnos se la invoca como luz de los apóstoles, como la mujer de 7 virtudes. El contraste con la imagen occidental es brutal. Donde Roma la encadenó al arrepentimiento, Etiopía la exaltó como fundadora. Esa diferencia no es un mero detalle artístico, es la huella de dos memorias en conflicto. La memoria oficial, controlada por imperios, y la memoria popular, transmitida en comunidades alejadas del poder romano. En Etiopía, la Biblia misma conservó libros que Occidente tachó de heréticos: el libro de Enoc, los jubileos, la ascensión de Isaías. Textos que ofrecían una visión mística, cósmica, radical del cristianismo. Allí, lo que en Roma era peligroso, en África era sagrado. Y dentro de ese espacio de libertad, la voz de María no fue silenciada, fue celebrada. Imagina lo que significaría si esa tradición hubiera prevalecido. Una iglesia donde la primera predicadora fuera reconocida como tal, donde la sabiduría femenina no fuera condenada, donde los evangelios apócrifos se leyeran junto con los canónicos. En lugar de un cristianismo obsesionado con el pecado y el control, tendríamos una espiritualidad abierta a la experiencia interior, a la visión mística, a la igualdad de género. Pero la historia tomó otro rumbo, el rumbo del silencio, de la censura, de la memoria amputada. Hoy los estudiosos reconocen que la identificación de Magdalena como prostituta fue un error.
Admiten que la Biblia nunca lo dijo. Reconocen su rol como testigo principal de la resurrección. Pero ese reconocimiento llega tarde. El daño ya está hecho. Durante más de 1000 años, la imagen de la pecadora arrepentida sirvió para moldear conciencias, para reforzar jerarquías, para callar a quienes podían reclamar otro lugar en la iglesia. Y sin embargo, en los monasterios de Etiopía, en los cantos antiguos, en los íconos pintados sobre madera, otra verdad sigue latiendo. María no fue esclava de su pasado, fue maestra de futuro. No fue la mujer humillada, fue la mujer exaltada. Allí, en las montañas africanas, su memoria se resistió a ser borrada, y esa resistencia nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros secretos guardan esas tradiciones olvidadas? ¿Qué revelaciones esperan aún ser escuchadas? Porque si la historia oficial nos contó que María era prostituta, y descubrimos que en realidad fue apóstol y maestra, ¿qué más pudo haber sido borrado? ¿Qué más se escondió bajo el manto del silencio? Lo que está en juego no es solo el nombre de una mujer, es el rostro mismo de la fe que heredamos. Imagina por un instante que la historia de María Magdalena no fuera solamente un asunto de biografía, ni siquiera de memoria cultural, sino de símbolos, porque los relatos sagrados, cuando sobreviven a siglos de censura, no son únicamente crónicas, son arquetipos, espejos de verdades más profundas. Lo que Roma intentó borrar no fue solo a una mujer, fue una figura que encarnaba algo insoportable para el poder, la unión entre lo humano y lo divino a través de lo femenino. En las tradiciones gnósticas que circularon en Egipto y Siria durante los primeros siglos, aparece una figura llamada Sofía, la sabiduría eterna. Ella no es un adorno poético, es el principio femenino de la divinidad, la chispa de luz que se pierde en el mundo material y que busca regresar a su fuente. Cuando uno lee el Evangelio de María a la luz de estos textos, se vuelve evidente. María encarna esa Sofía, esa voz femenina que trae revelación donde los demás solo ven silencio. No es casual que Cristo le confíe a ella visiones privadas. No es casual que sea ella quien anime a los discípulos cuando todo parece perdido. Su figura no es periférica, es central porque simboliza lo que la Iglesia patriarcal temía, que el acceso a lo divino no necesitaba mediación masculina. En la iconografía etíope, este símbolo se hace carne. Allí, las pinturas no muestran a una mujer arrodillada y llorosa, sino a una maestra de pie, vestida con ropajes regios, sosteniendo un pergamino o una cruz. Su postura no es la de la penitente, sino la de la soberana espiritual. En algunos manuscritos se la coloca incluso a la derecha de Pedro, el lugar de mayor honor. ¿Qué significa esto? Que en esa tradición María no era sombra ni apéndice, era igual, era líder, era recordada como reina. El contraste con Occidente es brutal. En los frescos renacentistas, María aparece semidesnuda, cubierta apenas por un manto rojo, los cabellos sueltos como signo de deshonra, el rostro lloroso. Se la sexualiza, se la reduce a cuerpo, se la condena a penitencia perpetua. Esa imagen se convirtió en dogma visual. Aunque la Iglesia intentó corregir doctrinalmente el error de Gregorio, las pinturas y las estatuas siguieron repitiendo la misma mentira. En cambio, en Etiopía, la memoria visual fue otra, la de la maestra, la evangelista, la santa. La iconografía aquí no fue propaganda de pecado, fue afirmación de dignidad. Y aquí llegamos al punto más provocador. Hay tradiciones orales en Etiopía que sostienen que María Magdalena no solo predicó en esas tierras, sino que permaneció allí. No se trata de documentos oficiales, sino de memorias transmitidas en monasterios, en cantos, en relatos de ancianos. Algunos afirman que se unió a uno de los apóstoles y que de esa unión nació una descendencia.
Otros aseguran que contrajo matrimonio con un convertido etíope, líder local de las primeras comunidades. En ambos casos, el resultado es el mismo: una sangre que se mezcla, una herencia que se transmite. Si esto fuera cierto, cambiaría todo lo que creemos saber sobre el cristianismo primitivo. No solo habríamos heredado su enseñanza, sino su linaje. Una línea de sangre que correría paralela a la de los reyes de Aksum, guardianes de reliquias y protectores de monasterios. Un eco de esa tradición se encuentra en inscripciones junto a antiguas iglesias cerca del lago Tana, donde se recuerdan a mujeres ungidas, sin nombre, quizás alusiones veladas a María y sus descendientes. ¿Podemos probar históricamente estas afirmaciones? No. Y sin embargo, la historia oficial tampoco puede borrarlas, porque siguen vivas en la memoria colectiva. Y en los pueblos antiguos, lo que sobrevive en el canto y en el rito tiene tanta fuerza como lo que está escrito. Lo que Roma llamó leyenda en Etiopía se llamó memoria sagrada. Pero incluso si dejamos de lado la cuestión literal de la sangre, el símbolo permanece. La idea de que María dejara descendencia no es solo una anécdota, es un arquetipo de transmisión. No se trata solo de enseñar con palabras, sino de engendrar un linaje espiritual. María como madre de comunidades, como raíz de iglesias, como portadora de una herencia que ni el tiempo ni el poder pudieron extinguir. En ese sentido, cada iglesia etíope que lleva su nombre, cada ícono que la muestra con dignidad, cada himno que la invoca, es parte de esa descendencia simbólica. Si lo miramos más de cerca, lo que Etiopía preservó es una teología completamente distinta a la occidental. En el cristianismo romano, el énfasis recae en la culpa, en el pecado original, en la penitencia. En el etíope, la memoria de María resalta la sabiduría, la visión, la misión. Mientras Roma convirtió a la Magdalena en ejemplo de arrepentimiento, Etiopía la elevó como ejemplo de revelación. Uno enseña a arrodillarse, el otro a ponerse de pie. Uno enseña a llorar por la culpa, el otro a hablar con autoridad. Esa diferencia cambia todo, porque lo que creemos sobre nuestros santos refleja lo que creemos sobre nosotros mismos. El Evangelio de María insiste en un mensaje desconcertante. El pecado es una ilusión. Lo que esclaviza al ser humano no es una mancha moral, sino la ignorancia de su verdadera naturaleza. Esa enseñanza era insoportable para una iglesia que construía su poder sobre la administración del perdón. Si el pecado es ilusión, ¿para qué confesores? ¿Para qué jerarquías? Si la verdad está en el interior, ¿para qué templos de piedra? La voz de María no solo incomodaba por ser femenina, incomodaba porque desmontaba la maquinaria misma del poder religioso. Y aquí surge el clímax. ¿Qué pasa si la imagen del Dios creador que nos enseñaron no es la definitiva? En las corrientes gnósticas se hablaba del demiurgo, un Dios inferior que creó el mundo material, imperfecto y corrupto. Por encima de él existía un Dios superior, fuente de luz y verdad, inaccesible para las jerarquías. En ese marco, las visiones de María no son simples consejos, son mapas para salir del engaño del mundo. Ella habla de ascensos del alma, de rechazar al poder que domina a través del miedo, de encontrar la chispa divina dentro de cada uno. ¿Notas el peligro? Si aceptamos esta visión, entonces el Dios de la ley, del castigo, del control, podría no ser el Dios verdadero, sino su sombra. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Significa que todo lo que se nos enseñó sobre obedecer ciegamente, sobre someterse, podría haber sido invertido. Lo que nos dijeron que era santo podría haber sido en realidad el mayor de los engaños. Y la voz que nos advirtió de esto fue silenciada, marginada, reducida al arquetipo de prostituta arrepentida. Etiopía no solo preservó a María, preservó también la posibilidad de otro cristianismo.
un cristianismo no sometido al imperio, sino nacido de la memoria popular, de las montañas y desiertos donde Roma no alcanzó. Allí, la Biblia no fue editada para borrar libros incómodos. Allí, los manuscritos en Ge'ez guardaron relatos que Occidente consideró peligrosos. Allí, la voz de María siguió viva, como himno, como ícono, como tradición. Y al hacerlo, Etiopía se convirtió en guardiana de un secreto, que la historia oficial no es la única historia. El contraste entre Oriente y Occidente se vuelve entonces un espejo para nosotros. ¿Qué cristianismo heredamos? ¿El de la penitente que llora eternamente o el de la maestra que enseña en pie? ¿El de la obediencia ciega a jerarquías o el de la búsqueda interior que no necesita intermediarios? ¿El de un Dios que castiga o el de una luz que libera? Cada respuesta abre un abismo, porque no hablamos solo de María, hablamos de la manera en que entendemos la fe, la verdad, la libertad. Y en este punto, quizás la pregunta más peligrosa no sea si María tuvo descendencia física, sino si somos capaces de aceptar la descendencia espiritual que nos dejó. Porque si realmente fue apóstol de los apóstoles, entonces su voz todavía nos reclama. Nos dice que la fe no pertenece a los imperios, ni a los concilios, ni a los patriarcas, sino a las comunidades que se atreven a recordar lo que el poder intentó borrar. Piensa en esto. Durante siglos, millones de creyentes repitieron la imagen de María como prostituta, como ejemplo de arrepentimiento. Pero en los monasterios etíopes, los monjes copiaban su evangelio, pintaban sus íconos, cantaban sus himnos. Mientras unos la lloraban como pecadora, otros la celebraban como santa. Dos memorias paralelas, dos cristianismos irreconciliables. Y hoy, cuando esos manuscritos y tradiciones resurgen, la herida se abre de nuevo. ¿A cuál voz decidiremos escuchar? La historia prohibida de María Magdalena no termina en los libros polvorientos ni en las piedras de Etiopía. Nos toca ahora, en este preciso instante, porque si todo lo que nos enseñaron fue invertido, entonces la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Seguirás repitiendo la versión oficial, cómoda y domesticada? ¿O te atreverás a escuchar la voz incómoda, peligrosa, de una mujer que hace 2000 años desafió a los apóstoles, al imperio y al olvido? ¿Te han contado que la historia de María Magdalena es cosa del pasado? Un debate arqueológico para académicos, un detalle pintoresco para turistas que visitan iglesias antiguas. Pero lo que descubrimos sobre ella no es solo arqueología. Es un espejo para tu propia vida, porque detrás de la figura borrada de una mujer incómoda se esconde una lección que atraviesa siglos. La verdad nunca muere, solo se oculta y siempre regresa para inquietar a quienes prefieren la comodidad de la mentira. Y aquí es donde esto se vuelve personal. Piensa en cuántas veces te han contado quién eres sin preguntarte. ¿Cuántas veces la sociedad, la familia, la religión han escrito tu papel antes de que tú pudieras abrir la boca? Te han dicho que eres pecador, que eres débil, que necesitas la autorización de alguien más para ser digno. La historia de María Magdalena es exactamente eso. El ejemplo de cómo un poder puede inventar un relato y obligar a millones a repetirlo por siglos. Ella fue prostituta no porque lo fuera, sino porque convenía que lo fuera. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has aceptado identidades que no son tuyas solo porque las repitieron suficiente tiempo? Esa es la primera herida que esta revelación abre. Si a ella la convirtieron en símbolo de culpa, ¿qué hicieron contigo? Tal vez llevas cargando culpas que nunca fueron tuyas, vergüenzas que fueron inventadas por sistemas que necesitaban controlarte. Tal vez repites un relato que no te pertenece, y lo más terrible es que lo haces convencido de que es verdad, igual que generaciones enteras repitieron que María era prostituta sin jamás cuestionar de dónde salió esa acusación. Aquí es donde la dimensión existencial golpea fuerte,
porque la memoria etíope de María nos muestra otra forma de vivir la fe y la identidad. Allí no es la mujer arrodillada en lágrimas, es la maestra de pie con un pergamino. Allí no es símbolo de pecado, es símbolo de sabiduría. Ese contraste es una invitación a preguntarte, ¿qué imagen de ti mismo estás repitiendo? ¿La versión domesticada que el poder quiere que adoptes o la voz interna que aún lucha por levantarse? La verdad prohibida siempre incomoda, no porque sea difícil de entender, sino porque desestabiliza estructuras. Si aceptamos que María no fue prostituta sino maestra, entonces todo el edificio del control patriarcal se tambalea. Si aceptamos que su evangelio decía que el pecado es una ilusión, entonces todo el sistema de culpa y penitencia se derrumba. Y lo mismo pasa contigo. Si un día decides que la narrativa de fracaso o debilidad que cargaste toda tu vida es una mentira, todo lo que te controlaba pierde poder. Y ese momento de despertar es tan peligroso como liberador. Por eso esta historia no es solo sobre el siglo I, es sobre ti. ¿Qué relatos aceptaste sin cuestionar? ¿Qué voces te convencieron de que no podías, de que no eras digno, de que debías pedir permiso para existir? Lo que Roma le hizo a María es lo que tantos sistemas hacen contigo. Toman tu verdad, la deforman, la repiten hasta que la crees y luego la convierten en dogma. El poder no necesita cadenas visibles, basta con convencerte de que ya eres culpable. Pero cuando descubrimos que Etiopía preservó otro recuerdo, entendemos algo crucial. Siempre hay memorias que resisten, siempre hay grietas donde la verdad sobrevive, y eso también vale para tu vida. Por más que hayan intentado borrarte, hay en ti memorias que no se pueden extinguir. Hay una voz interna que se niega a ser silenciada, igual que la voz de María atravesó siglos hasta llegar a nosotros. Imagina que tú eres ese monasterio escondido en las montañas, guardando un manuscrito secreto que nadie pudo quemar. Ese manuscrito es tu verdadera identidad, intacta a pesar de los intentos de manipulación. El problema es que has dejado que las voces oficiales escriban encima, pinten vitrales falsos, te conviertan en algo que no eres. Pero bajo esas capas sigue estando el pergamino original, esperando que tengas el valor de leerlo, y aquí surge la dimensión filosófica. Porque si la historia de María nos enseña algo, es que la verdad no se impone desde arriba, se busca desde dentro. El Evangelio de María habla de ascender por planos interiores, de atravesar los arcontes que intentan detener al alma, de reconocer que el verdadero enemigo no es la carne ni la sangre, sino la ignorancia. Eso no es mitología antigua, es una descripción de lo que vivimos cada día. Cada vez que el miedo te detiene, cada vez que la culpa te encadena, cada vez que aceptas un límite que no es tuyo, estás enfrentando a esos arcontes interiores. Y la única salida es recordar lo que realmente eres. Pero eso exige coraje, porque despertar no solo libera, también aísla. Piensa en María. Cuando transmitió sus visiones, Pedro la rechazó. Su voz fue cuestionada, su autoridad negada, y aún así siguió hablando. El despertar siempre incomoda a la mayoría. Cuando decides que no repetirás más la mentira, pierdes la comodidad de pertenecer a la masa. Descubres que eres minoría, que caminas en soledad. Pero esa soledad es la prueba de que estás tocando la verdad. La masa prefiere la Magdalena prostituta porque esa imagen reafirma el orden. Hombres arriba, mujeres abajo, pecado y perdón administrados por los mismos que te condenan. En cambio, la memoria etíope incomoda porque muestra una mujer en pie, con voz, con autoridad. Y lo mismo pasa contigo. La sociedad prefiere que te quedes de rodillas, consumiendo, obedeciendo, pidiendo perdón. Pero tu voz interior quiere levantarse, quiere hablar, quiere enseñar. ¿A quién vas a escuchar?
En este punto el espectador se convierte en protagonista, porque no se trata solo de desenterrar manuscritos antiguos, se trata de decidir qué versión de la realidad vas a vivir. La oficial, cómoda, domesticada, donde tu vida está escrita por otros, o la prohibida, peligrosa, donde tienes que cargar con la responsabilidad de tu propia libertad. Lo prohibido no es solo información oculta, es la posibilidad de ser tú mismo cuando todo el mundo prefiere que seas otro. Y sí, esto divide el mundo en dos. Por un lado, la masa que repite lo que le dicen, María prostituta, tú pecador, todos obedientes. Por otro, los pocos que se atreven a escuchar lo que estaba silenciado. María maestra, tú, portador de luz, todos capaces de recordar la verdad. No se trata de elitismo, se trata de coraje, porque la verdad está al alcance de todos, pero no todos quieren cargar con su peso. La mayoría prefiere el consuelo de la mentira. Ese es el filo existencial de esta revelación. Aceptar que la verdad duele, pero cura. Aceptar que el despertar divide, pero libera. Aceptar que tu vida puede ser completamente otra si te atreves a arrancar las capas de pintura que te impusieron. María no es solo un personaje del pasado, es un espejo del presente. O aceptas la identidad fabricada que te dan, o te levantas con la tuya propia. Piensa otra vez en las imágenes. En Occidente, ella aparece arrodillada, llorosa, con un frasco de perfume. En Etiopía aparece erguida, con un pergamino. Esa diferencia visual resume tu dilema. ¿Cómo te imaginas a ti mismo? ¿De rodillas pidiendo perdón o de pie sosteniendo tu verdad? Esa no es una pregunta histórica, es una decisión diaria. Por eso este viaje por manuscritos prohibidos y memorias africanas no es un entretenimiento académico, es un llamado a revisar tu propia memoria, a reconocer qué partes de tu historia fueron editadas por otros, a recuperar las páginas que escondiste por miedo. Así como en Etiopía la Biblia preservó libros que Roma intentó borrar, tú también puedes recuperar fragmentos de ti mismo que la sociedad intentó quemar. Pero hay un precio. Recuperar la verdad significa perder privilegios, perder comodidades, perder la pertenencia fácil a la mayoría. María fue rechazada por los apóstoles, silenciada por concilios, caricaturizada por el arte. Y sin embargo, su voz sobrevivió. Ese es el destino de quienes se atreven a recordar. La soledad primero, la libertad después. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? La conspiración no es solo que la iglesia borró a una mujer, la conspiración es que tú mismo has sido enseñado a borrarte, a negar tu sabiduría, a silenciar tus visiones, a desconfiar de tu voz interior. Y el verdadero escándalo es que esa voz nunca dejó de hablar. En tus silencios más profundos, en tus intuiciones más secretas, sigue sonando, igual que María. No fue eliminada, fue escondida. Lo único que falta es que tengas el valor de escucharla. Aquí es donde la revelación se convierte en decisión. Puedes seguir viendo la vida como te la pintaron, llena de culpa, llena de límites, llena de voces que te dicen qué hacer. O puedes empezar a mirarla como la vio María, un camino de liberación, un viaje interior donde el pecado es ilusión y la verdad está en ti. Esa elección es peligrosa porque cambia todo, pero es precisamente lo que convierte esta historia en un arma espiritual. Si aceptas que lo prohibido es verdadero, entonces ya nadie puede controlarte. Y quizás ese sea el secreto mejor guardado, que recordar a María no es un acto de arqueología, es un acto de rebelión. Una rebelión contra las voces que quieren verte de rodillas, contra los sistemas que quieren verte culpable, contra las cadenas invisibles que quieren mantenerte pequeño. Recordarla como maestra es recordarte a ti mismo como libre.
Nos dijeron que María Magdalena era la pecadora arrepentida, la mujer caída que necesitaba el perdón masculino para ser recordada. Y sin embargo, lo que descubrimos en las montañas de Etiopía y en los evangelios prohibidos es otra cosa. Una maestra, una visionaria, una santa que desafió el silencio. Durante siglos intentaron sepultar su voz bajo capas de política, dogma y arte manipulador, pero no lo lograron. Porque las verdades que incomodan nunca mueren, solo se esconden, esperando el momento de regresar. Hoy, al escuchar su historia, comprendemos que no se trataba solo de ella, sino de todos nosotros. Así como María fue convertida en caricatura, también tú has heredado relatos que te empequeñecen, y así como en Etiopía sobrevivió una memoria más pura, dentro de ti también existe un manuscrito secreto que nadie pudo quemar. La pregunta es si tendrás el valor de leerlo. Este no es un final, es apenas la puerta entreabierta hacia un secreto mayor. Porque si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías, y lo que has escuchado no fue historia oficial, fue un eco prohibido que atraviesa siglos para llegar a ti. Suscríbete, porque lo peor aún no ha sido revelado.